muchas cosas que contar, pero creo que lo más relevante que ocurrió fue el sábado de la mañana en el acto de cierre de la sociedad rural, el acto de apertura de la... En realidad sí, se hace sobre el final, pero es la inauguración. Es el acto de apertura de la sociedad rural, de la feria rural, de la sociedad rural de todos los años, pero que se hace en el cierre, pero se llama acto de apertura. Y ahí habló el presidente de la Nación y anunció, como se esperaba, una baja de retenciones. Escuchá el momento, porque para mí es lo más importante y lo que más nos obliga a pensar cómo se estructura un país, que esa palabra tiene un significado económico, simbólico, político impresionante en la Argentina, retenciones, que, bueno, escuchá el momento que lo anuncia Milei, dale. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Bueno, ese es uno de los audios respecto al tema y este es el segundo, escuchá. Esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente. Esto incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes. Repito, estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras que yo esté en el gobierno. Bueno, él cuando habla de las reducciones permanentes de retenciones, contrasta, no se refiere a que si viene otro lo cambia, sino contrasta con reducción de retenciones que hubo hasta hace poco, hasta hace algunas semanas, como una forma de estimular la liquidación de reservas o de ingresos de divisas previo, creo que al 30 de junio, que ahí terminaba. A ver, tengo varias preguntas sobre el tema. En principio, tengan en cuenta que en este análisis tiene que ver con una mirada nuestra sobre la forma en que se estructura la cuestión impositiva, que es muy importante, que es muy relevante. Por ejemplo, en el 2023, luego de muchos reclamos, Sergio Massa, que era el ministro de Economía, redujo el impuesto a las ganancias, redujo significativamente al impuesto a las ganancias, haciéndose eco de que era un impuesto a los salarios y qué sé yo. Nosotros en aquel momento criticamos mucho esa decisión, porque decía, le está perdonando ingresos a un montón de gente que por ahí es justo que lo hiciera, pero comparativamente estaba mejor que otra a la que no se le perdonaban impuestos o que necesitaba esos recursos para otra cosa. Y fue una discusión muy ardua, donde mucha gente que nos escuchaba estaba en desacuerdo con lo que nosotros decíamos, porque me alivian esto, me alivia el otro, va el consumo. Son discusiones muy finas que tienen que ver con las convicciones de uno, qué es lo que hace después respecto. Entonces, lo primero que yo hago, pero por ahí es un error, digo, lo que hago cuando veo que alguien reduce un impuesto o lo aumenta, me pregunto, bueno, perfecto, si vos estás resignando un ingreso, reduciendo retenciones, las retenciones las cobran gente que podría estar mejor sin las retenciones, tal vez en muchos casos es injusto, pero en general si te cobran retenciones es porque vos tenés una base de un nivel de vida, que es una base de nivel de vida que podés vivir o tal vez un poco más o tal vez muchísimo más que el nivel de vida básico de subsistencia. Y en una sociedad donde los impuestos, donde los ingresos, a ver, se le han recortado a los jubilados, a los discapacitados, y hay mucha gente que necesita mucho de esta sociedad, recortarle impuestos a un sector que está comparativamente, no digo que todos estén bien, por eso quiero ser muy cuidadoso, que comparativamente está mejor que otros, al reducirle impuestos le incrementás ingresos, y si vos querés mantener el resultado fiscal, tenés que hacer un esfuerzo muy grande para que otros sectores pongan la plata que ellos dejan de poner. Entonces la primera mirada es eso. ¿Cuál es el argumento de la contraparte? ¿Qué te diría en términos de justicia? Porque obviamente el campo festeja porque va a tener maguita. Pero ¿qué te dices? Si vos me sacás las retenciones, eso es un estímulo para que haya más inversión en el campo, porque va a dar más ganancia.
Y al haber más inversión en el campo, va a haber más exportaciones, más reservas, más divisas, el país va a estar mejor y se va, incluso sostenido el tiempo, se van a desarrollar los pueblos agropecuarios mucho más, y eso va a generar, si funcionara, que el conurbano haga mucha gente, así como alguna gente se va ahora al sur, al sector petrolero, alguna gente se vaya a los pueblos y se desarrollan los pueblos, y la Argentina, como el ideal que hay detrás de la baja de retenciones. Todo eso es teoría. Tal vez siempre que se discute una rebaja de impuestos, el argumento es esto estimula la actividad. Y entonces, con lo cual, la sociedad está mucho mejor. A veces pasa, a veces no, depende de muchas otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En contra de las retenciones, siempre se argumenta que la retención es un mecanismo de regulación de precios. ¿Por qué? Porque cuando vos exportás, si afuera te pagan tanto, adentro querés cobrar lo mismo. Si te ponen retenciones, afuera te pagan menos, porque es lo que te pagan afuera menos las retenciones, con lo cual de esa manera se regula el precio de los alimentos, porque lo vendés adentro como lo vendés afuera, menos las retenciones, y frente a eso pasa. Toda esa discusión está alrededor de las retenciones, pero eso está en términos teóricos, en términos de mirada global de esto. ¿Qué ves vos, Jairo? Sí, hay una decisión de, primero, contradecirse en términos muy concretos con dos lineamientos que en público y en privado habían dicho dos funcionarios del gobierno, y que tienen que ver con que no se hacían políticas sectoriales. A mí me vino muy rápido a la cabeza dos hechos de las últimas semanas / meses que yo justo había estado cubriendo y que fueron contradichos el sábado por el presidente Milei. Uno es cuando los industriales le van a pedir al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, le van a pedir una baja de contribuciones patronales para contratar más gente y hacerse más competitivo. Y la respuesta que le dio el secretario de Hacienda fue: acá no hacemos políticas sectoriales, trabajamos en el equilibrio general. La segunda cuestión que se me vino a la cabeza, y ahora vamos a poner en números al anuncio, fue un diálogo que hubo entre el ministro de Transformación Productiva, Federico Sturzenegger, y el vicepresidente de la Sociedad Rural, hace un mes y medio en un acto público del Consejo de Comercio y Producción, al que fue Sturzenegger por justo no había podido ir Caputo, y el vicepresidente de la Sociedad Rural empieza a pedir por las retenciones, por la baja de retenciones, y Sturzenegger le dice: pero escúchame, ¿vos querés que yo te baje las retenciones a vos? ¿Y a quién de todos ellos acá le subo impuestos para compensarte la baja de retenciones a vos? Esas dos argumentaciones de gente muy fuerte dentro del gobierno, o fuertes hasta ahora, no hacemos políticas sectoriales, y explicitando que lo que a vos te deje de cobrar se lo voy a tener que cobrar a algún otro, voy a tener que sacarlo de algún otro lugar, resultó que quedó en la nada cuando de golpe dicen: yo voy a destinar en lo que queda del año 0.2% del PBI, en el año entero 0.4% del PBI, en baja de retenciones a todos los sectores que se le anunciaron, que al final no fue solo carne, sino también el resto de los cultivos del sector agropecuario. Entonces, la primera mirada es: che, al final hay la elección de bajarle impuestos a un sector, te habían dicho los industriales, vos le dijiste que no, y hay decisión de bajarlo, aun cuando una parte del gobierno sabe que eso tiene que ser compensado de alguna manera, o con más recorte de gasto o con más impuestos a otros. La cuestión es: ¿cuánto va a hacer crecer la producción? La única estimación más o menos seria que yo vi tiene que ver con el maíz, y que estima que puede haber un aumento en las hectáreas que se pueden llegar a producir del maíz de la mano de la baja de retenciones, que lo calcula la Bolsa de Comercio de Rosario. Después tenés la posibilidad, nadie lo sabe porque ahora no hay una urgencia, de que creo que quedan alrededor de 30 millones de toneladas de los distintos cultivos por venderse, de que alguien considere entonces que eso que se supone ya es lo que le quedó al productor agropecuario después de haber vendido lo que tenía que vender antes de que subieran de vuelta el 30 de junio, algo de eso el productor decida vendérselo a los exportadores. Acordate que hay dos maneras de liquidar la producción agropecuaria, y lo explico como si supiera, pero viviendo acá en el cemento, en el medio del obelisco, hablando con los productores: el que tiene el productor en el silo bolsa, y el que tiene el que procesa ese grano para después exportarlo, que son las exportadoras. En total, ¿cuánto de eso se va a vender? Nadie lo sabe porque no hay una urgencia, nadie lo sabe porque tampoco es claro que ya no hayan pagado todos los costos en pesos que tenían que pasar, y la apuesta central no es tanto a esa venta ahora, sino a que sientan que el negocio es más grande en precio que van a recibir por la baja de los impuestos para que siembren más para adelante. En términos concretos, ayer me decía alguien que maneja el mundo financiero del campo: tampoco yo garantizo que los más
pesos que vaya a recibir el campo porque ahora le mejoraste con una baja de impuestos, vayan todos a comprar más Hilux, digo por decirlo en algo concreto de mover la economía. Acordate que no hay cepo, también puede ser una ventanilla donde sean pesos que ahora se generen y que después vayan a dolarizarse. O sea, nadie garantiza que sea todo pro inversión, pro dinamización de la economía. Tranquilamente es más pesos y el productor tiende también a protegerse porque, como dijo el propio presidente de la sociedad rural, tiene sus costos dolarizados. Entonces tranquilamente también se puede hacer de más pesos, darle más dólares en una ventanilla al Banco Central e ir por la otra y sacarle más dólares. No sé el neto cómo le va a terminar dando eso. Y después la cuestión de fondo, que para mí fue súper evidente en términos ideológicos. De la mejor leche con el que pueda mirar el momento de lo que decía el gobierno es: yo creo en mi modelo pro inversión, así como el peronismo puede creer en un modelo pro consumo. Mi modelo es que Argentina va a crecer por más inversión. Entonces le bajo impuestos porque yo creo que así muevo la economía. El peronista te puede decir: no, dale más plata al consumidor y así mueve la economía. Entonces yo le doy poner en la derecha de que ellos ven ese movimiento. Lo loco es lo que se produjo cuando habló el presidente de la sociedad rural y mientras estaba diciendo, no lo había anunciado Milei todavía, lo iba a anunciar después, mientras estaba diciendo queremos que nos bajen las retenciones, o sea, queremos que el Estado cobre menos impuestos de nosotros, le dice: no podemos mover la producción por el desastre que es la infraestructura, por favor cuiden el INTA, y por favor, y esta parte pasó inadvertida, pero es un temón porque también están metidos los Menem ahí, que la obra social de los peones rurales vuelva a funcionar bien. Yo una vez cuando había estado en una mesa de casualidad con una vicepresidenta desconocida de la sociedad rural, solo me acuerdo su nombre porque se llama igual que mi hija más chica, Eloísa, los productores agropecuarios la deben conocer porque tiene su peso importante. A cuento de nada, ella me dice: che, es un desastre lo que están haciendo en el gobierno con la obra social de los peones rurales. Me lo estaba diciendo una mujer de alta alcurnia que debe tener os de 1200. Me estaba diciendo: che, se lastima un peón y es más cerca que se muere que se salve, porque intervino el gobierno en la obra social de los peones rurales. Entonces de golpe era: che, pará, vos estás festejando que te van a dejar de cobrar impuestos, pero el Estado dice que financia esa baja de impuestos para que vos, entre otras cosas, no tengas, o sea, de la mano de que no tengas camino, de que el INTA sea más chico y hasta incluso de que parte de Osprera funcione mal, aunque no es estrictamente gasto del Estado. Y me quedó como muy evidente esa contradicción. A priori te parece una medida muy cuestionable. Sí, sobre todo por un punto que que hoy lo dije más temprano. Si el gobierno es pro estímulo a la inversión vía baja de impuestos, tiene impuestos generales para bajar. De hecho, yo había hablado el año pasado con gente del gobierno que es muy loco. Te decía: che, el campo te pide bajar las retenciones. Mira, tenemos otras cosas para bajar. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que es para todos y que eventualmente al campo también le va a promover una mayor competitividad, pero también al industrial, pero también al, no sé, al comercio, a todo el mundo que transfiere plata hoy, vos, yo, cualquiera, le cuentan el impuesto al cheque. Y ni que hablar, si querés marcarle todavía más, escúchame, hay que bajar antes las retenciones, que ponele que lo dibatas en cada sector según la competencia en otros países, si en otros momentos tienen o no derecho a la exportación. Hay que bajar antes retenciones que el IVA. ¿Viste famoso? El IVA a la leche, bueno, la leche tiene diferencial. El IVA a la comida. Yo me separé un tuit que vi ayer que me parecía interesante para preguntártelo, porque vos ves, yo no sé quién es el que tuitea. Uno sabe que en Twitter se simplifica mucho, claro, el debate político, pero decime hasta dónde esto es cierto. Dice: Milei bajó impuestos a los ricos, retenciones al campo, autos de lujo, bienes personales. Milei subió impuestos al laburante, monotributo más 110%, volvió ganancias, quitó el IVA cero en alimentos. ¿Hay algo de esto que es verdad, es mentira? Sí, el IVA cero en alimentos, hasta donde yo me tengo presente, fue una medida de Massa en la campaña electoral, que es cierto que se había puesto en esos momentos, o no sé si en la campaña electoral, pero en el mandato de Massa, candidato y ministro, y es cierto que Milei no lo continuó. Entonces vos podés decir sí, también es cierto que fue una medida estrictamente de la campaña. Entonces es cierto. Yo la primera parte más cierta es la primera que leíste. O sea, hay una idea de no hay plata y vos decís... Impuesto a la riqueza, impuesto a los autos de lujo, sí, y retenciones. O sea, ahí parece que es imbatible y yo por eso hoy no lo quería ni siquiera comparar con los impuestos que vos mencionás ahí, sino con los que podría haber bajado aún con el mismo discurso, que eran más generales y no sectoriales. Porque la otra cuestión, que ya es más para un tema que vos seguramente vas a mirar más en profundidad, era que vos ahí veías una tribuna alineada políticamente aplaudiendo porque le estaban dando plata. Entonces...
hay como una gran... Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Si eso pasa en La Matanza con gente que cobra un plan social y está esperando que te voten, hay un grito de clientelismo, populismo, etcétera. Acá era lo mismo, pero con el presidente entrando en una Hilux con el ministro de Economía y la secretaria general de la presidencia, tirándole plata a un universo de gente que está bastante bien, mejor que el resto, y que aplaudía porque le daban plata. Repito, lo estoy simplificando medio chicaneramente, pero más allá de la mirada de yo quiero que ustedes inviertan, eso también estaba pasando ahí. De hecho, la principal ovación no fue por el anuncio de retenciones, fue por lo de Cristina. A ver, vamos a eso porque quiero hacer un comentario sobre el tema. Efectivamente, es el audio número 23. Habla Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, y en ese contexto de Nicolás Pino hablando, se produce, habla de la prisión de Cristina y se produce la mayor ovación del sábado por la mañana de la Sociedad Rural. Escuchá. Apoyamos la independencia de cada uno de los tres poderes del Estado en el marco de la Constitución. Por ejemplo, la actuación independiente de la justicia manifestada recientemente en el cumplimiento efectivo de la condena de una expresidente de la Nación. La Sociedad Rural Argentina condena la violación de la ley y el aprovechamiento de la función pública para negocios privados. A ver, ese momento lo voy a tratar de explicar de esta forma. Yo soy de los que cree, me parece, que la única forma de que el país avance es con acuerdos mínimos. Y que entre el sector político, sobre todo el sector político que tiene una narrativa más vinculada al peronismo, al radicalismo, más de la historia de la democracia argentina. Uno piensa, por ejemplo, aquellas películas de República Perdida, donde hablaba de los sectores del pueblo y los sectores del privilegio. Y como uno de los sectores del privilegio, como símbolo, es ese lugar donde habló Milei, donde habló Pino, y donde aplaudieron, ovacionaron la justicia por haber puesto presa a Cristina. Esa narrativa es una narrativa que para mí al país le hizo daño, porque la idea de que son dos sectores que no se pueden encontrar hace imposible el diálogo y genera un conflicto que traba al país, un conflicto eterno. La única, por lo menos a mí, la única manera de tratar de desarmar eso es que se encuentren en un lenguaje común estos dos sectores, los que dicen por un lado, che, la gente hay que tenerla en cuenta, no puede ser el país de los ricos, y los productores o los inversores o los sectores más poderosos que tienen que tener en cuenta eso. Para eso los dirigentes tienen que poder hablar. Lo que pasó, cuando uno ve, yo con mi formación veo el predio de la Sociedad Rural en la apertura, pienso en esa historia a quién se aplaudió y a quién se abucheó. Entonces se aplaudió a Menem, se aplaudió a Martínez de Oz, se aplaudió a la dictadura, se aplaude ahora a Milei, se aplaudió a Macri y se abucheó a Alfonsín. Entonces cuando uno lo ve dice, che, por ese camino vamos al choque. Yo entiendo la bronca del campo con el kirchnerismo por la 125, pero también el campo no entiende los reclamos hacia él. Entonces hay algo ahí que si no se habla, estamos jodidos. Y cuando hay una platea enorme que lo que hace, la misma que abucheó a Alfonsín, es celebrar la detención de una persona a la que muchas otras personas quieren, lo que se produce es esa brecha de vuelta. No entro a decir, trato de evitar la mirada simplista. Si mira, te bajan retenciones y aplaudiste a la dictadura, aplaudiste a Menem, aplaudís a Milei, aplaudís un plan económico que además te da beneficios e ignorás lo que pasa, estás aplaudiendo que te bajan impuestos a vos, que estás bastante bien, mientras otros la están pasando mal. Entonces, ¿cómo me explicás eso? En pleno un plan electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la abucheo a Cristina ahí, nada, otra vez sale en la herida de un país que todo el tiempo tenés una narrativa donde están los buenos y los malos. Y así como la Sociedad Rural, un lugar donde hay muchísimos multimillonarios, abuchean a Cristina, en otros lugares van a decir, che, ahí están los multimillonarios, tarde o temprano vamos a ir por ellos. Y es la historia de nunca acabar. Entonces me parece que, veo eso y veo la patología argentina, veo la idea de no poder salir de los odios, de las rivalidades, de las venganzas, del revanchismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que los problemas que vienen de la 125, tienen dos sectores que no terminan de bajarse de la sensación de que tengo la razón en todo el punto y todo lo demás me chupa un huevo.
En cualquier caso, nada, por lo menos es para pensar, y yo imagino que hay mucha gente que por ahí no está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, y tienen todo el derecho del mundo, y tal vez tengan razón, y tal vez lo piola es poder establecer un diálogo respecto de esto, pero para bajar impuestos a un sector que comparativamente con otros es un sector privilegiado, hay que fundamentarlo en términos de proyecciones, de por qué eso beneficiaría al país. No me vengas con por qué a esos impuestos y no a otros, por qué no es una medida general, por qué a esa medida se le agregan bajar impuestos para autos de lujo importados, bajar impuestos para los ricos. Es decir, hay un montón de medidas donde no es que no hay plata, evidentemente hay si vos podés bajar impuestos. Ahora, comparativamente con el impuesto que se le niega a los jubilados, bueno, un montón de cosas que ahí me parece que es importante decir. Retención es una palabra endiablada, es una palabra cargada de significados simbólicos, y seguramente esta medida le dé un beneficio al gobierno en términos electorales, porque en el campo aquellos que dudaban, empezaban a dudar, discutían con aquellos que seguían bancando. Hoy, en las mesas familiares, los que siguen bancando tienen un argumento más para decirle a los que dudaban, viste que este gobierno juega con nosotros, y efectivamente juega con ellos, salvo con algunas otras cosas, ¿no? Con las rutas, el dólar barato y muchas otras cosas que no estimulan tanto la generación de riqueza exportadora. Dicho todo esto, a las 8:33 de la mañana, déjenme recorrer algunas cosas más. Milei habló después del acto de la Rural en Radio Mitre, y en ese discurso que dio dijo varias cosas sobre mirada del sector financiero, pero hay una que tiene que ver con el estilo de Milei, que va acelerando en sus metáforas anales, en sus metáforas que tienen que ver con actos sexuales no consentidos. Para él ganar es dejarte el culo rojo como un mandril. Para él ganar es someterte, domarte, etc. Y ahora hizo una metáfora en el mismo sentido, pero aplicada no a él, sino a la hermana. Que frenó a tiempo, pero lo que dijo, y que te impresiona por el nivel de sexualidad explícita del comentario. O sea, podría haber chicos escuchando, podría haber que pregunten, ¿a qué se refiere esto? En cualquier lugar, alguien que dice esto en voz alta es o despedido, o corrido de su puesto, o sancionado si se trata de una escuela. Pero claro, ¿cómo haces eso si el presidente de la Nación lo dice? La metáfora de Milei, escuchá. Hay que pensar que hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido de una provincia y no lo logró. Y mi hermana esta semana logró cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. Claro. No quiero ser grosero con la respuesta, porque como le dicen la pastelera le llenó de crema. No, está bien. Estamos en la radio, Javier. O sea, la pastelera le llenó de crema. Bueno, huelgan los comentarios. ¿Para qué abundar? Simplemente que se van acumulando. Reflexión. ¿Da para hacer un artículo largo sobre Milei y el sexo? Por supuesto que sí, porque todas las cosas que ha dicho, yo creo que pocos seres humanos en público, salvo que sea sexólogo, han hablado tanto de una concepción del sexo como Milei, desde aquella historia de los niños embadurnados con vaselina en un jardín de infantes, hasta el día que dice, mientras dos tipos están mirando en internet, yo ya me metí con sus señoritas, yo ya me metí en no sé qué, entre sus sábanas, hasta cuando hablaba del sexo tántrico, hasta cuando decía cómo se manejaba la relación con los perros mientras tenía sexo con una señorita en su departamento del Abasto. La cantidad de referencias metafóricas o directas de Milei al sexo es como una cosa muy recurrente, muy llamativa, muy extraña, y sobre todo también la referencia permanente al tipo de sexo anal no consentido asociado a victorias. La referencia al pene del burro una y otra vez cuando dice que Kicillof es un burro, o sea, no sabe de lo que habla, pero inmediatamente le agrega la palabra eunuco para quitarle el atributo que él y no sé cuántos más le atribuyen a los burros. O sea, es una cosa ahí como de oscuridad o de rareza que a uno realmente le llama la atención. En la agenda informativa aparece un episodio que supongo yo que es una casualidad, quiero creer que es realmente una casualidad, pero ustedes saben que
la semana pasada hubo una discusión muy fuerte interna de la Libertad Avanza posterior al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue la discusión? Que había muchas personas dentro de la Libertad Avanza que estaban muy enojadas, y esas personas estaban vinculadas a Santiago Caputo y me lo manifestaban en Twitter porque no pusieron a ninguno de los integrantes de El Gordo Dan y la gente que está ahí en carajo, y además muchos militantes digitales esperaban ser candidatos y los barrieron a todos y pusieron dirigentes territoriales, punteros, bueno, lo que siempre fue la política en la provincia de Buenos Aires. Eso generó un debate muy fuerte hasta que Karina Milei sacó un tuit diciendo: el que critica a nuestro armado no está criticando a nuestro armado, está criticando nuestras ideas y está criticando las ideas del presidente, y es desleal y es traidor. Y a partir de ahí se callaron todos la boca, menos una persona que fue Alejandro Fantino, que hizo una editorial bastante colorida, llamando pajerta a Sebastián Parejas, la mano derecha de Karina Milei. Y además de llamarlo pajerta, lo comparó con un colectivero, que es la profesión que tuvo el padre de los Milei hasta hace unos pocos años. Lo que pasó después fue que el sitio de Fantino, Neura, se incendió. Hubo un principio de incendio que fue explicado como un cortocircuito en el sector de aire acondicionado. Esto es una casualidad. Fantino hace tiempo está teniendo intervenciones que al gobierno lo complican, más viniendo de él, que está tan cerca del gobierno, porque como cuando dijo que el dólar iba a volar y que el riesgo país iba a estar por encima de 1.000, e iba a estar por encima de la banda el dólar, y el gobierno se lo explicar que no, que fue una malinterpretación de él, de una charla con Luis Caputo. Pero es la segunda vez que hay una intervención de Fantino que molesta al gobierno y se produce este incendio que, insisto, yo tiendo a creer que es casualidad, pero no puedo dejar de mentir que tampoco lo sé. Entonces coincide con un momento raro. La transmisión de Neura se hizo esa misma tarde desde un local lindero, un edificio que queda exactamente separado acá a la vuelta, por una medianera, que es el streaming carajo. O sea, el que le prestó a Fantino, al equipo de Fantino, los estudios es el equipo de Gordo Dan, lo que también revela una cercanía que no es solamente, me parece, de que son vecinos, sino una cercanía. De hecho, Fantino hablaba de Gordo Dan, defendiéndolo, etcétera, etcétera. Decía, en la agenda informativa hay 2 episodios de violencia en el fútbol. Diría casi 3, en un rato vamos a hablar con Gustavo de esto. Uno que afecta a Luis Ventura, justamente el anfitrión de la ceremonia en la que participamos ayer de entrega de los Martín Fierro de radio. Él es director técnico de Victoriano Arenas. Hubo una discusión sobre, ahí se me pierde, Primera C contra Central Ballester, y en medio de un lío que se veía que había en la cancha, aparece un chabón y le da una piña a Ventura y lo voltea. Terminó internado Luis, le mandamos un abrazo y está escuchando, y la verdad que una cosa horrible. Hubo también un hecho de violencia en las tribunas de Aldo Civi en Mar del Plata, o sea que el tema está dando vuelta, y La Nación hoy habla de un conflicto que hay entre las barras bravas de los 2 clubes rosarinos, Newell's y Rosario, porque los de Newell's le endigan a Rosario haber arreglado con el poder, y la explicación que da La Nación es que eso tiene que ver con el vínculo de ambas barras con el narcotráfico. En la agenda informativa también aparece Martín Yarlora, que tomó una decisión muy llamativa que va en contra de la mirada del gobierno sobre este tema, que es que le aumentó a los jubilados 80%, a los jubilados provinciales, ¿no? No son tantos, y les dio además un bono de 100.000 pesos. O sea, una mirada de Yarlora que ojalá pudiéramos, me interesaría, Lu, hablar con alguno de ellos, explicar cuál es su lógica, cómo se financia, por qué ellos lo pueden ser y el gobierno no lo puede hacer, etcétera. Y en la agenda informativa, finalmente, aparece algo que está sacudiendo a Estados Unidos y sobre lo cual me parece que es importante detenerse un cachito. Ustedes seguramente saben, que hubo un personaje que fue muy notorio en la historia reciente norteamericana, que se llamó Jeffrey Epstein. La mayoría de ustedes debe saber que Jeffrey Epstein tenía una isla, era un tipo del mundo financiero muy, muy rico, una isla donde llevaba modelos menores de edad, y que ahí se realizaban fiestas sexuales con invitados de altísima jerarquía. Por ejemplo, había un príncipe de Inglaterra, creo que uno de los hijos de la reina, o de la reina o del rey actual,
Había presidentes, iba asiduamente Bill Clinton, por ejemplo. Había un montón de gente de la farándula que iba. Lo que no quiere decir que todos ellos tuvieran relación con las fiestas sexuales que se hacían, pero sí que algunos de ellos la tenían. Jeffrey Epstein, Trump fue muchas veces, era un Trump que era un millonario que era miembro de la farándula, todavía no se dedicaba a la política, o sea, no tenía por qué cuidarse, y era un Trump que en otros momentos, porque hay causas abiertas, se manejaba de manera bastante impune con las mujeres. Cuestión es que durante la campaña electoral, no solo Trump, sino sobre todo los influencers republicanos, planteaban que cuando llegara Trump al poder se iban a conocer los archivos del caso Epstein para saber quiénes participaron de las fiestas, de las orgías con menores de edad. Para este entonces, Jeffrey Epstein y su mujer, que se llama, siempre se me va el nombre, el apellido es Maxwell, pero creo que es... Me sale como Geraldine, pero es parecido. Algo así. Cuestión es que fueron detenidos y Epstein murió aparentemente suicidado. Se suicidó en la cárcel, pero esto dio más alimento para las teorías conspirativas, porque todo el mundo dice se suicidó, entonces no puede hablar. Ahora empieza a haber presión sobre ella para que hable, a ver quiénes participaban y quiénes no. Cuestión es que uno de los temas de campaña muy fuertes es los archivos de Epstein. Los archivos de Epstein no va que llega al poder Trump y que dice los archivos no existen. Y se arma un escándalo bárbaro, y mientras va pasando eso, empieza a haber cada vez más evidencias desconocidas de todos los que de documentación sobre cómo efectivamente había ahí un problema muy serio, porque cada vez más elementos de tarjetas de cumpleaños con referencias sexuales, algún comentario grabado de Epstein mirando a una chica y diciéndole a Trump, esta no es para vos. O sea, empieza y sale una nota del Wall Street Journal lapidaria con esto de investigación, y otra del New York Times. El dueño del Wall Street Journal es Rupert Murdoch, el mismo dueño de Fox News, que es un tipo que es amigo de Trump, se recontra conocen, y Trump lo vive como una deslealtad total, y empieza a decir, y le hace un juicio por miles de millones de dólares, y el Wall Street Journal se sostiene que todo lo que dijo está comprobado y que no se va a mover de ahí. En el medio de esto, y esto es lo que quería llevar, todo esto se hace muy popular y Trump empieza a caer en las encuestas. Es el peor momento desde que llegó Trump. Si está, no importa, sigue siendo competitivo, es Trump, no te estoy diciendo que se derrumbe a nivel que va a perder, pero todo lo que parecía que andaba bien, a ver, venía rompiéndola. Es decir, la economía no anda mal, el tipo disciplina al Congreso, disciplina a la justicia, disciplina a Irán, y parecía que se comía a los chicos crudos, y este tema, el tema de los archivos de Epstein, le está realmente dañando en su base. Y en ese contexto, uno de los humoristas, que hace humor político, que tiene un late night show hace rato que se llama Jimmy Fallon, ídolo de Jairo Stracha. Sí, que Trump acaba de pedir que también que lo limpien. Que lo limpien. Hace una canción. A ver. ¿Vos la viste la canción? No la escuché. Te va a encantar. Escúchenla, porque está bueno escucharla, y yo después se las traduzco y digo lo que dice. Escucha. The whole dang country wants to know where's the Epstein list, but Trump would rather change the subject. Yeah, it goes a little something like this. Él dice, todo el maldito país quiere saber dónde está la lista de Epstein, pero Trump prefiere cambiar el tema y lo hace más o menos así. Escucha. There's a video of him telling Jeff a joke. Time to go online and say there's sugar in our Coke. Dice, aparece un video él diciéndole un chiste a Epstein. Momento de salir a decir, hay azúcar en nuestra coca. Rima, ¿no? Joke con Coke. Y así, bueno, las rimas no se las voy a explicar todas, pero escuchá cómo sigue. Dale. There's a card he sent to Jeff for his big birthday. Time to tell the NFL, go back to your old names. The problematic ones. Dice, hay una tarjeta que le envió a Jeff, o sea, a Epstein, para sus cumpleaños. Momento de decirle a NFL, vuelve a sus viejos nombres, los problemáticos, y lo imita a él. Escuchalo de vuelta, un poco más. Jeff was at his second wedding, it's causing lots of drama. Hurry up, turn on caps lock and say, let's arrest Obama. Dice, Jeff estaba en tu segunda boda y está causando mucho drama. Apurate y salí a decir, arrestemos a Obama. Escuchá. So many pictures of those two, yeah, they are not rare.
Time to talk some trash about me, Kimmel and Colbert. Dice, hay tantas fotos de ellos dos, no son una rareza, ¿no? Rare, dice. Es el momento de hablar mal de mí, de Jimmy Kimmel y de Colbert, que son los tres anfitriones de late night shows que él tanto critica tanto. Y finalmente hace una seguidilla de todas las cosas de las que habla Trump para tratar de que no se hable de este tema. Dice, aumenta un arancel, se queja de los Swift, sube la foto de sus pies, vende criptomoneda, consigue un nuevo levantamiento de su traste, baila en TikTok, lo que sea para que dejemos de preguntar sobre la lista de Epstein. Escuchá cómo termina. Steal a trophy, raise a tariff, complain about T-Swift. Post a foot pic, sell some crypto, get a new butt lift. Threaten Greenland, dance on TikTok, yeah, you get the gist. Anything to get us, stop asking about that Epstein list. Búsquenlo, es fantástico verlo, cómo él se le burla y cómo además despliega un mecanismo. Cuando ustedes lo ven, es un mecanismo muy clásico, tratar de correr el eje para que se discute otra cosa de lo que un presidente no quiere que se discuta. Clásico, no de esta manera, pero como dice Jairo, que digo yo, es una marca de época. Milei hace exactamente lo mismo cada vez que hay un tema que lo complica. Hablemos de otro tema, saquemos una nueva agenda, pero así compulsivamente. Salgo a insultar a todo el mundo para que se hable de los insultos, sino de lo que un mecanismo de estos tiempos. 8:48, momento en que Yami Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción del día. Simplemente quédense, porque después de la tanda, ya con Gustavo, ya con Tamara, vamos a contar